Bueno, mis amados hermanos, tenemos hora nueva, ¿verdad? Se pudo descansar un poquito más en este día. Damos gracias a nuestro Dios por su fidelidad, por su gran amor y por todas sus bondades. Yo quiero, hermanos, o algunos de ustedes ya han visto el tema, el carácter de un verdadero adorador, y pudiéramos decir de un verdadero cristiano. ¿Por qué no? Porque el cristiano es el adorador, el que adora. Y voy a invitar, hermanos, que se pongan en pie para hacer esta lectura, Salmo 15, y compartan conmigo esta lectura, Salmo 15. Estoy leyendo, digamos, la versión Reina Valera del 1960. Dice así el Salmo 15: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, lo acabamos de cantar, ¿verdad? Y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y damos gracias por su palabra, así será, como dice su palabra. Vamos a darle gracias a Dios Padre. Gracias te damos por el Salmo 15. Señor, porque nos muestra el estilo de vida que tiene que vivir una persona cristiana, una persona, un verdadero adorador a ti. Queremos que nos guíe con tu Santo Espíritu, Señor, y sea esta palabra de gran edificación para nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse. Entonces, aquí aparecen algunas palabras que luego vamos a estar un poquito ampliando, hablando de ellas. Por ejemplo, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Vamos a hablar un poquito acerca del tabernáculo, que era realmente el tabernáculo. Luego también, ¿quién subirá, quién morará en tu monte santo? Bueno, este es el monte de Sión, donde también luego se construiría el templo, entendiendo que aquí está el pueblo de Israel pasando por un peregrinaje en el desierto, muy probable. Entonces, aquí está preguntando quién. En el Salmo 24:3 aparece otra vez ¡quién? En el Salmo 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Bueno, al monte de Sión. Y dice también el mismo Salmo dice: ¿y quién estará en su lugar santo? Entonces podemos pensar, hermano, ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese adorador que puede estar en una relación correcta con Dios, pero también una buena relación con los que nos rodean, incluyendo nuestros vecinos? Vamos a decir, entonces el Salmo contesta, tanto el Salmo 15 como el Salmo 24, una persona que tiene una estrecha relación con Dios y una persona que también tiene buena relación con los demás. Una persona que ama a Dios y es moralmente, vive una vida recta delante de Dios. Recto en sus obras, en actitudes, relaciones y, por qué no decir también, relaciones financieras, que también este salmo, hermano, nos conecta. Un comentarista de los salmos, Samuel Pagán, hace una nota introductoria del Salmo 15 diciendo de esta manera: el Salmo 15 une el culto y la conducta, la adoración y el estilo de vida, el lugar santo y la moral de una persona. La finalidad del Salmo 15 es educativa. Se afirma el carácter íntegro que debe distinguir las personas que adoran a Dios. Voy a repetir este comentario. El Salmo 15 une el culto y la conducta, la adoración y el estilo de vida, el lugar santo
y la moral de una persona. La finalidad del Salmo 15 es educativa. Se afirma el carácter íntegro que debe distinguir a las personas que adoran a Dios. Y creo que es una introducción maravillosa, hermano, porque no se pueden separar una cosa de la otra. La adoración no puede estar separada del carácter, de la vida, de las actitudes de la persona. Un adorador tiene que vivir una vida agradable delante de Dios. El tema, hermano, de los verdaderos adoradores se inició en Génesis. Dice Génesis 4:4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Y yo subrayé, dice, de lo más gordo de ellas. ¿Qué quiere decir eso? La más hermosa, la más saludable. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Dos adoradores se presentan delante de Dios. Y Dios miró con agrado a Abel y no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Luego en el Nuevo Testamento nos aclara un poquito acerca de, en 1 de Juan 3:12, acerca de Caín, que nos aclara el tema. Dice, no como Caín. 1 de Juan 3:12 dice que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces era del maligno, era del diablo. Entonces él trajo una ofrenda, pero Dios miró la ofrenda y miró a quién también. Al ofrendante, al que la traía. Por eso la Biblia, hermano, nos habla que la adoración a Dios está en esta realidad. Dice en el Salmo 33:1, alegraos, os justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Así que los adoradores, hermano, tienen que vivir una vida íntegra. Vamos a estar explicando la vida de integridad. Quiere decir, la palabra íntegro quiere decir entero, completo, recto, honesto, intachable, honorable. Ese es el íntegro. Alegraos, os justo en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y Dios sabe, hermano, porque Dios mira el corazón. Dios sabe que debe ser así. También en otra versión, este texto se lee, ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios con alegría. En los labios de gente sincera, ahí que está la palabra íntegro, suenan bien las alabanzas. Y damos gracias a Dios por esa gran verdad. Usted sabe, hermano, lo que se esfuerza un artista para mostrar gozo y alegría para poder llegar al público. Hace un esfuerzo, pero ese esfuerzo, hermano, que hace, esa alegría no es real o no tiene que ser real, pero en alabanza sí tiene que ser real, hermano. Aquí dice, ustedes, pueblo de Dios, canten a Dios con alegría. Tenemos suficientes razones para cantar a Dios con alegría. Alguien comentó, dijo lo siguiente, la verdadera adoración proviene de un hombre que conoce a Dios, que conoce las Escrituras y sabe que lo que Él es como persona es por la gracia y la misericordia de Dios, la misericordia de su Creador, y se postra delante de su presencia para contemplar la hermosura de la santidad. Voy a repetir este comentario. La verdadera adoración proviene de un hombre que conoce a Dios. Amén. Que conoce las Escrituras y sabe que lo que Él es como persona es por la gracia y la misericordia de su Creador, y se postra delante de su presencia para contemplar la hermosura de su santidad. Es un breve comentario que nos da acerca de la adoración. Entonces yo sostengo, hermanos, que la adoración es más que cantar, más que venir a la iglesia. ¿No le parece a ustedes? Implica todo lo que soy,
todo lo que tengo, implica todo mi corazón. La adoración es más que cantar, es más que venir a la iglesia, implica todo lo que soy, todo lo que tengo, implica todo mi corazón. Entonces un adorador tiene que darlo todo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es lo que dice la Biblia en el Salmo 138:1. Te alabaré con todo mi corazón. O sea, no es con algo ahí, un poquito, no con todo. La adoración involucra todo. Definición de la adoración por Alfredo P. Giff, un autor conocido en el pueblo cristiano. Dice, define la adoración de esta manera: el desborde de un corazón agradecido bajo la sensación del favor divino. El desborde de un corazón lleno de una sensación de la grandeza y la bondad de Dios. Una persona que de veras ha experimentado la bondad de Dios, luego da su adoración al Señor. Estaremos mirando, hermano, contestando 3 preguntas. Como ustedes saben, como bautista, ¿verdad? Estaremos contestando 3 preguntas. ¿Quién está capacitado para ser un adorador a Dios? La segunda pregunta es: ¿cuáles conductas deben evitar los adoradores a Dios? Y en tercer lugar, ¿cuál es la garantía de un verdadero adorador? ¿Cuál es la garantía de un verdadero adorador? Comencemos, hermano, con el primer punto. ¿Quién está capacitado para ser un adorador a Dios? Y aquí este salmo nos dice quién. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? Es a esa persona a quien se está dirigiendo el salmista, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces menciona aspectos positivos y luego también nos va a hablar de conductas negativas que debemos evitar. Tenemos que responder hermano, a estas preguntas si queremos ser un verdadero adorador. 3 rasgos positivos que un verdadero adorador debe mantener. Uno es: su estilo de vida exhibe integridad. Dice la Biblia, el que anda en integridad, ese puede ser un adorador. ¿Qué es la integridad? 5 cosas: honestidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad. El pastor Miguel Núñez habla mucho de la integridad, pero yo puse un breve comentario porque es muy largo lo que él habla sobre la integridad. Un libro entero. Dice: ser honesto con Dios y conmigo mismo, vivir lo que enseño, cumplir lo que prometo, tomar la decisión adecuada aunque salga perjudicado. A veces tenemos que tomar una decisión aunque salgamos perjudicados, pero muestra nuestra integridad. Y repito, ser honesto con Dios y consigo mismo, vivir lo que enseño, cumplir lo que prometo, tomar la decisión adecuada, aunque salga perjudicado. La pregunta es: ¿se puede? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede? Dice la Biblia, y voy a citar este versículo 2 veces, Job 1:1. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente, otra versión. Dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Ese es el hombre, ese es el adorador. Entonces se puede. Yo puse aquí que había un hombre, y entonces su nombre era Job, que vivía en la tierra. Es decir, este hombre no estaba en el cielo, hermano, vivía aquí en la tierra, en un lugar, la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad. ¿Se puede? Sí se puede. Que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Sus acciones también, en segundo lugar, exhiben justicia. Dice: y hace justicia. Se comenta que hacer justicia es actuar de manera honorable,
con Dios y con otras personas, respetando los derechos de los demás. No dañar a nadie, no aprovecharse de nadie, actuar de manera imparcial. Esa es una persona justa que puede ser un adorador, anda en justicia. La Biblia dice que toda injusticia es pecado en 1 de Juan 5:17. Y se puede invertir que todo pecado es injusticia. Repito primero la forma sencilla. Toda injusticia es pecado. Todo el que comete una injusticia es pecado. Y todo el que peca, ¿qué? Comete una injusticia. De hecho, la palabra aquí, injusticia, dice todo tipo de maldad. En otra versión. Sus conversaciones exhiben también, en tercer lugar, confiabilidad y credibilidad. Salmo 15:2 dice, y habla verdad en su corazón. La nueva versión internacional dice, y de corazón dice la verdad. Y de corazón dice la verdad. Da la idea de firmeza y solidez. No retrocede a ninguna de su promesa. Cumple lo que promete. Aún a los niños, hermanos, si no le hace una promesa, tiene que cumplirla, aunque a veces tiene uno que hacer arreglos. Porque una vez yo le prometí a los niños una vez que lo iba a llevar a un sitio ese día, pero amaneció lloviendo, hermano. Yo le dije, mire, yo le prometí, pero vamos a tener que esperar unos días hasta que cambie el clima y luego vamos a cumplir con la promesa. Porque a veces hay que hacer ciertos arreglos, pero no se le puede pasar. Te lo prometió, ¿qué? Tiene que cumplirlo porque eso es un concepto de la integridad, parte de la integridad. En segundo lugar, hermano, ¿cuáles conductas debe de evitar? Hablando ya de acciones y conductas negativas. Bueno, el Salmo 15, 3-5 dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, es decir, soborno. Bueno, en primer lugar, pensemos el que no calumnia. ¿Quién puede ser un adorador, un verdadero adorador? Una persona que no se da a la calumnia. Un adorador debe evitar la calumnia. La calumnia es pecado, ofende a Dios y daña a otros. En Levítico 19:16, la nueva versión internacional dice, no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni exponga la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Que no, que es malo eso, andar difundiendo calumnia. También dice, ni hace mal a su prójimo en el 15:3. La Biblia nos manda amar al prójimo. Dice Mateo 22:39, dice, y el segundo es semejante, ya habrá hablado del primer mandamiento, de amar a Dios. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué dicen ustedes? Mi próximo, ese es su prójimo, ¿verdad? El que le queda próximo a usted. En el Salmo 15:3 dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Y qué tal de los vecinos? ¿Qué tienen que ver los vecinos con yo ser un verdadero adorador? ¿Por qué pone este principio, digamos, no admite reproche alguno contra su vecino? Dice, una versión dice, ni le acarrea desgracia a su vecino, el mismo texto. Y otra versión dice, los que no se prestan al chisme, ni le hace daño a su vecino. Llevarse bien con los vecinos es tomado en cuenta en la vida y el carácter de un verdadero adorador. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿qué piensan los vecinos de usted? ¿Cómo yo trato a mis vecinos? Eso tiene que ver con ser un verdadero adorador. Tenemos que llevarnos bien con los vecinos. Debemos ser de bendición para nuestros vecinos y respetar su dignidad y servirle con amor. Entonces, a veces no es fácil. A veces no es fácil.
Por ejemplo, yo tuve un vecino, cuando yo vivía aquí en la margen, que él barría y tiraba la basura para mi patio. ¿Qué le parece? Por eso yo digo, hermanos, que no es fácil a veces algunos detalles, porque él no recogía su basura, la tiraba para el patio mío y yo la recogía, esperando quizá algún momento en que pudiéramos hablar y sentarnos. No tuve yo que llamarlo, él me llamó y me dijo: pastor, parece que ella sabía que yo era pastor, ore por mi hija que se está muriendo. Entonces yo le dije: vecino, yo voy a orar por ella, pero no le dije nada a la basura. Pero a partir de ese día jamás volvió a tirarme basura. Se dio cuenta, hermano, que estaba haciendo algo que no era correcto. Pero la pregunta, hermano, no es lo que hace la gente, sino el asunto es cómo yo reacciono. ¿Cómo yo reacciono? Si yo hubiera reaccionado en una forma inadecuada, jamás él hubiera acudido a mí en un momento de emergencia, como ver a su hijita de 7, 8 años al borde de la muerte. Y él pensó, digo, yo creo que este hombre es pastor. Y vino y me pidió la oración. Y yo le dije: vecino, yo voy a estar orando por su hija. Y a partir de ese día dejó de tirar basura para mi casa. Salmo 15:4. No es fácil, hermano, llevarse bien con los vecinos, porque a veces usted quiere, pero hay acciones tan difíciles que ¿cómo nosotros podemos manejarla? ¿Cómo podemos tratarla de tal manera que no me ponga en problemas con mi vecino? Porque yo soy un adorador a Dios. Y un adorador a Dios no debe tener problemas con los vecinos. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. En el número 4. La Nueva Traducción Viviente dice así: los que desprecian a los pecadores descarados, esos son los viles, vil, y honran a quienes siguen fielmente al Señor. Vil quiere decir descarado, sinvergüenza, deslenguado, bajo y cruel. Sin embargo, entonces, hermanos, nos vienen a la mente las palabras del Señor Jesucristo, que dijo lo siguiente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, ¿qué debemos de hacer, pastor, frente a esta situación? Personas que son tan difíciles. Bueno, también nos dice las Escrituras en Proverbios 25, 21 al 22. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Dice: actuando así, harás que se avergüencen de su conducta y el Señor te los recompensará. Entonces nos manda a tener una actitud, hermano, las Escrituras. Cristo reitera esta actitud, digamos, buena para con los demás. En el Salmo 15:4 dice: pero honra a los que temen a Jehová. Honra quiere decir dar nuestro respeto o consideración, tenerle en gran estimación, admiración, amarlo y reconocer en él lo bueno y valorarlo y ayudarlo. Dice: honra a los que temen a Dios. Habla de un temor reverente a Dios. En el Salmo 15:4 dice: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Este también es difícil, ¿no le parece a usted esa cualidad? Ese requisito de ser un verdadero adorador. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Lo más normal de la gente es que cuando pasa alguna situación que no es agradable, la gente cambia. La gente cambia. Hace cambio, digamos, de una vez. Ya no le habla, ya no le saluda. Entonces, dice la Biblia: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es difícil. Habla del alto compromiso de la integridad. Porque ese es el adorador, el íntegro.
Debemos estar dispuestos a sufrir daños por ser fiel a Dios. Esa es parte de ser un verdadero adorador. Una persona íntegra a Dios no cambia con las personas aunque haya recibido algún daño. Romanos 12:20 dice lo siguiente: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Otra vez, si tuviere sed, ¿qué dice? Dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y dice la Biblia, actuando así, otra versión, harás que se avergüence de su conducta. Y una en el 15:5 dice, quien su dinero no dio a usura. Vamos a hablar de la usura. ¿Qué es la usura? La usura es interés excesivo en un préstamo. En el contexto de la Biblia, es cobrar cualquier interés a una persona pobre del pueblo de Dios. Por eso dice las Escrituras en Éxodo 22:25, en la Nueva Traducción Viviente: si presta dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. ¿Cómo acostumbran a hacer los prestamistas? Yo le presté un dinero a un hermano y él me puso algo de más. Y yo me sentí mal y fui a hablar con el hermano. Y digo, hermano, yo no le presté dinero para que usted me diera algo más. Así que usted me ha dado $50 más. Entonces, estas cosas, hermano, hay que aclararlas. Yo no le presté dinero con interés. Yo no soy prestamista. Pero aquí habla de prestarle dinero a personas de su pueblo o del pueblo de Dios. Porque sí podían cobrar interés. Por ejemplo, si un judío le prestaba dinero a un extranjero, pero no a un pobre de su pueblo. No a un pobre de su pueblo. El versículo 5 condena el abuso financiero. Ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Qué es cohecho? Soborno. La Nueva Traducción Viviente dice, y no aceptan soborno para mentir acerca de un inocente. Y la versión lenguaje actual dice, y jamás acepte dinero para perjudicar al inocente. Hermano, en todos los círculos se mueve, hermano, el soborno. El soborno, en todos los círculos, la política, en la justicia, en todos los círculos se mueve. Nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que muchas veces pasar muchas cosas que a veces no somos culpables, pero entonces figuramos como culpables porque se ha movido dinero, digamos, por detrás. Por eso dice la Biblia, no acepte soborno porque nubla la vista y tuerce la sentencia justa. No acepte soborno. Lenguaje actual también dice, no acepten dinero de nadie que les pida hacer algo injusto. Esa clase de dinero hace que la gente pierda su honradez y que los jueces condenen al inocente. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Que un juez condene al inocente porque ha habido dinero por detrás. Ese no puede ser un adorador. Y en tercer lugar, hermanos, ¿cuál es la garantía de un verdadero adorador? Porque el texto habla de la garantía de ese verdadero adorador. Si usted es un verdadero adorador, dice la Biblia en Salmo 15:5, y al que hace estas cosas no resbalarás, ¿qué? Jamás. ¿Qué le parece? ¿No le parece a usted que es una bendición? Y hay otra versión que dice, esta gente permanecerá firme para siempre. Y otra versión dice, quien así se comporta vivirá siempre seguro. Usted quiere mayor recompensa que esa. El que así actúa, dice otra versión, no caerá jamás. En otra palabra, no fracasará. Dice un autor, Samuel Pagán, hermano, un comentario, dice, los hombres y las mujeres que viven de acuerdo a estos principios se distinguirán y sobresalen en los grupos, pues actúan con verticalidad y honestidad aún en medio de las crisis. Esta persona, hermano, no solamente será un verdadero adorador, sino que se va a distinguir
Eso es lo que dice este comentario. Los hombres y las mujeres que viven de acuerdo con estos principios se distinguirán y sobresalen en los grupos, pues actúan con verticalidad y honestidad en su trabajo, donde se muevan, aún en medio de la crisis. Cuando se habla de una auditoría, hermano, está tranquilo. Por ejemplo, a mí me llamaron una vez del Income Tax a una auditoría. Yo estaba tranquilo, ¿por qué? Y entonces porque yo estaba haciendo la cosa bien. Quien me la llenó, el problema tuvo el que me la llenó, pero no yo, porque yo estaba pagando mis impuestos. Entonces después me mandaron una nota y me hicieron que yo estaba bien. Que dónde estaba el que me la llenó. Digo, yo no sé dónde está, porque se había mudado, porque se vivía mudando. Porque no estaba haciendo la cosa bien, se vivía mudando. Entonces, ¿que dónde vivía? Bueno, yo sabía dónde él vivía, pero él se mudó de donde yo vivía. Pero que yo estaba bien. Entonces, no le tiene temor a una auditoría. ¿Por qué? Porque usted está haciendo las cosas, digamos, correctamente. Entonces, me ayuda no solamente a ser un verdadero adorador, sino que también me ayuda, hermano, cuando me muevo en otros círculos, además afuera de la adoración. Robert L. Arden da el siguiente resumen del Salmo 15. Dice, este salmo podría ser resumido así: si haces lo que es positivo en lo moral y lo espiritual y evitas todo lo negativo, nunca será movido de la comunión con Dios. Un comentario muy bueno. Y alguien dijo, perder la comunión con Dios es perderlo todo. Perder la comunión con Dios es perderlo todo. Concluyo con algunas aplicaciones, hermano. ¿Qué aprendemos del Salmo 15 que nos marque para siempre? ¿Qué aprendemos de este Salmo? Y yo puse una aplicación, dice, a decir verdad, nos convertimos en verdaderos adoradores por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Por la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor. Realmente, hermano, ni siquiera venimos con el pecho erguido, sino venimos, hermano, reconociendo la gracia y la misericordia de Dios, y por eso realmente somos adoradores. No hay nada en nosotros, aún esas virtudes de las cuales hablamos, Dios mismo quien nos ayuda a vivirla. Un teólogo dijo, además de la experiencia espiritual de la integridad, es la mejor realidad posible en la que podemos vivir. Yo lo creo. Voy a repetirlo. Además de la experiencia espiritual de ser un adorador, de gozarse en la presencia del Señor, de la integridad, es la mejor realidad posible en la que podemos vivir. David tuvo que aprender, hermano, a confiar en Dios, a obedecerle, ser sincero e íntegro de corazón y arrepentirse de sus errores, clamando la misericordia de Dios. Porque no sé si a ustedes le ha pasado por la mente, ¿por qué dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Un hombre que tenía fallas. ¿No tenía fallas, David? Claro que sí. Ustedes recuerdan, digamos, todo lo que hemos hablado acerca de la vida de David. Este hombre tenía fallas. Sin embargo, las Escrituras dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Varón conforme a mi corazón. Lo que significa que este hombre, hermano, cuando él fallaba, se iba a la presencia de Dios y le pedía a Dios misericordia. Tenía un corazón sensible. Porque no necesariamente un hombre íntegro tiene que ser perfecto en todo. Puede cometer fallas, pero reconoce sus fallas y se presenta delante de Dios pidiendo misericordia. En cuarto lugar, andar en integridad parece casi imposible en nuestra sociedad. Pero se puede con la ayuda de Dios. ¿Cuántos lo creen? Parece casi imposible, hermano, porque hay muchas cosas donde se mueve la gente, que mira esto acá, que esto allá. Yo no participo de eso. No, a mí no me metan en eso. Yo no quiero ser parte
Una vez estaban repartiendo dinero y como que la persona pensaba, tenía duda y dijo, no, a mí no me den. A mí no me den. ¿Sabe por qué? Cuando venga la investigación, a mí no me van a investigar. Porque cuando venga la investigación va a decir, yo le dije que a mí no me dieran. Parece que era un dinero que están repartiendo ahí, medio complicado. Y la persona se metió en mí y dijo, no, bueno, mira, estamos repartiendo dinero aquí a los trabajadores, que yo cuánto, para allí para acá. ¿Y de dónde viene eso? No, no, estoy preguntando. Pero bueno, a mí no me den. A mí no me den. Por eso, hermano, se puede vivir en integridad. ¿Cuántos lo creen? Había un hombre llamado Uz, llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Entonces yo puedo decir, sí se puede vivir en integridad. De hecho, la Biblia dice en Juan 4, 23 y 24, dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quiénes, hermano? Los verdaderos adoradores. Porque también el Padre, tales adoradores, busca ¿qué? Que le adoren. A Dios le interesa, hermanos, que hayan verdaderos adoradores. A Dios le interesa, hermanos, que hayan iglesias que realmente adoren y alaben. Dios busca a esos verdaderos adoradores, que es el tema que hemos hablado, verdaderos adoradores. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, ese tipo de adoración, busca que le adoren. Bueno, la adoración, hermanos, solo puede darse a Dios. Nadie puede decir, ni debe decir, yo adoro a mi hijo. No. Yo adoro a mi mamá. No. Yo adoro a mi tío. No. A nadie. La adoración es exclusiva para Dios. Exclusiva para Dios. Todo lo demás que se adore es idolatría, aunque sea muy querido. Es idolatría. Usted puede decir, yo quiero a mi mamá con todo mi corazón, yo quiero a mis hermanos. No, pero no use la palabra adoración, porque eso muestra que no estamos, hermanos, bien adoctrinados. Algunos teólogos creen que el Salmo 15 y el Sermón del Monte siguen la misma ruta, la misma línea. ¿Cuál línea? El estilo de vida de los ciudadanos del reino de Dios. Voy a repetir este comentario. Algunos teólogos creen que el Salmo 15 y el Sermón del Monte siguen la misma línea, la misma ruta, el estilo de vida de los verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Frente a todo lo que hemos hablado, hermano, finalmente, yo quiero, esta palabra finalmente es muy utilizada aquí en el púlpito. Yo quiero decir, ¿y ahora, Señor? ¿Y yo? Bueno, en el Salmo 139, después que el salmista habló de la omnipotencia, de la omnipresencia, hermano, y de la omnisciencia de Dios, cuando él terminó este salmo, terminó con estas expresiones. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, porque Dios los conocía. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Voy a leer otra vez Salmo 139, 23 y 24. Después que él habló de la omnisciencia de Dios, de la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia de Dios, hermano, tuvo que decir, bueno, yo tengo que terminar este salmo con una verdad. Examíname, oh Dios. Y yo diría, después del Salmo 15, tenemos que decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dios lo conoce. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dios lo conoce. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Examíname, oh Dios. Mira mi corazón. Hermano, pidámosle a Dios que todo aquello que nos impide
vidas, ser un verdadero adorador, lo saquemos de nuestras vidas. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Amante Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad y tu ayuda. Aún nosotros, Señor, aún antes de cada alabanza, de cada tiempo de adoración, cada vez que nos acercamos a ti, tenemos que pedir, Padre, que nos examine y pedir perdón por cuántas cosas quizás hemos hecho que no te agraden. Pero aún así, como cuando reflexionamos en la vida de David, a pesar de tantos errores que cometió David, David supo venir ante tu presencia y pedir perdón y buscar tu rostro. Gracias, Señor, te damos por tu ayuda hasta aquí. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores, porque estos verdaderos adoradores, Señor, tú quieres que realmente que te adoremos de todo corazón. Gracias, Señor, oh Padre, por las alabanzas que han estado conectadas con este sermón. Ayúdanos a vivir en integridad, cantábamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.